Amigos, ¿cómo están? Es una alegría para nosotros compartir estos momentos de la programación de Nuevo Tiempo. En este caso, su programa diario Creed en sus profetas. Más que un programa, es un espacio donde podemos compartir el estudio de la palabra de Dios, un capítulo por día, pero también acompañado con el espíritu de profecía, que no es otra cosa que los consejos inspirados que el Señor le dio a una joven llamada Elena White y que a lo largo de su vida le permitió recibir más de 2000 visiones y que cerca de 100.000 páginas manuscritas fueron realizadas y luego fueron compiladas en volúmenes con temas muy similares y que hoy los tenemos como la biblioteca del espíritu de profecía. Ya comenzamos saludándolos con el cariño de siempre. Y bueno, igualmente, como ustedes ya saben, lo hacemos acompañados del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever. Estamos juntos y agradecidos a Dios. Tenemos el mensaje del Señor, su palabra, la Biblia, los escritos de Elena de White, el tiempo, todo el equipo aquí trabajando. Y gracias por dejarnos acompañarle unos minutitos del día, reflexionando sobre las palabras del Señor, y que esta reflexión nos lleve a practicar mejor el mensaje bíblico. Y justamente el mensaje bíblico, como hemos estado teniendo en los últimos días, proviene de la primera carta del apóstol Pedro a los creyentes, ¿no? La epístola universal. Y ya en este capítulo él se está centrando, se está enfocando en los líderes de la iglesia, ¿no? Él dice, ruego a los ancianos, ¿no?, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, etcétera, etcétera. ¿Y qué les dice? Apacentad la grey de Dios. En otras palabras, cuiden del rebaño del Señor. O sea, de la iglesia. La iglesia, exactamente. De los creyentes. Justamente. Ahora, ¿qué elementos de la experiencia de Pedro debiéramos considerar al recibir este consejo? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Elena de White comenta lo siguiente. Pedro debería haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que le obedeciesen siguiéndole. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección, contemplándole seremos transformados. El líder ejerce influencia y tiene que actuar y comportarse como tal. Claro. Pero el creyente también tiene su parte y nada es una excusa para no vivir el mensaje de Dios. O sea, no es una excusa. Si bueno, ya que Ever habla pero no hace, yo tampoco hago. No, Ever va a dar cuenta si habla y no hace. Yo también, pero no puedo usarlo como excusa. Y es interesante que el Señor Jesús nunca dijo que los seres humanos eran ejemplo de otros. Jesús dijo, seguid mi ejemplo. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sabés que hay una expresión ahí, tú sabes bien, ¿no?, que algunos cuestionan? Porque Pablo en un momento dice, sean imitadores de mí, ¿no? Se parece que a Pablo le salió el egoísmo, ¿no? Uh-huh. Pero Pablo es el que había dicho, soy el último de los... Soy el primero de los pecadores, soy el último de la fila, el que había dicho, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Ahora resulta que dice, imítenme. Pero dice, en esto que yo imito a Cristo, ustedes imítenme también. Claro. O sea, sean ustedes también imitadores del Señor. Entonces, el ejemplo a seguir es Cristo. Ahora, que nosotros ejercemos influencia en los demás, ejercemos.
que vamos a dar cuenta si en lugar de influenciar para bien hemos influenciado para mal, daremos cuenta. Pero eso no es una excusa para nadie, porque hoy todos tenemos acceso a la palabra de Dios, todos tenemos oportunidad de conocer el mensaje y todos tenemos oportunidad de conocer la medicina. Y un mal médico no hace mal a la medicina, ni es excusa para que yo no viva los principios. Me llamó la atención la forma como él enfoca su consejo a los ancianos. Él dice ahí, comenzando en el capítulo 5, ruego a los ancianos, dice, ruego. ¿Y qué más dice? Dice que están con vosotros. Yo también, dice, anciano con ellos. No está diciendo, yo soy el jefe aquí, soy el sumo pontífice, soy el más importante de todos los creyentes y de todos los pastores, y por lo tanto, con la autoridad que tengo, les hablo. Dice, no dice así, les ordeno, les mando, dice, les ruego, yo soy anciano con ustedes. Parece que Elena White también nos recuerda que Pedro, al ser restaurado, su apostolado, después que cayó, después que lo negó, él, aunque era un líder importante, no se lo consideraba como el jefe, digamos, de la iglesia naciente. No, bueno, la palabra Pedro significa piedra chiquita, ¿no? Claro. Y la Biblia dice que Jesús construyó su iglesia sobre la roca, la piedra grande. Claro. Dios es la roca. Claro. La Biblia, entre todos los títulos que le aplica al Señor, le aplica el título de roca. Él es la roca. Así es. Y Pedro era una piedra chiquita. Y como todas las piedras chiquitas, tenemos que estar sobre la gran roca que es Cristo. Uh-huh. Pedro, dice Elena de White, había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Uh-huh. Cristo dejó bien sentado esto cuando, en contestación a la pregunta de Pedro, ¿y este qué?, había dicho, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño, y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea la conservó Pedro toda su vida. Por eso, escribiendo por el Espíritu Santo a las iglesias, dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro sabía que la cabeza de la iglesia es Jesús. Pedro sabía que el fundamento de la iglesia es Jesús. Pedro dijo, hablando lleno del Espíritu Santo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, Pedro entendió su lugar. Cristo era el jefe de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el fundamento de la iglesia, Cristo es la roca de la iglesia. Y Pedro era una piedra pequeña, Pedro era un instrumento valioso en las manos del Señor, como lo fue Pablo, como lo fue Mateo, como lo fue Juan, como puede ser Eber, como puede ser cada uno de nuestros amigos y hermanos, que nos colocamos en las manos del Señor como piedras vivas en el templo de Dios. Gracias, pastor. Amigos, somos Real Sacerdocio, Nación Santa. Todos formamos parte de este cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todos con amor, con responsabilidad por la misión, vamos juntos, pudiendo diseminar las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ir a unos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir.
El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Qué grato continuar en la presencia, en la sintonía de cada uno de ustedes sintonizando Nuevo Tiempo. Creer en sus profetas, al finalizar, reserva siempre los últimos instantes para ofrecerles una nueva invitación. Solo para recordar una frase entre tantas de Pedro cuando dijera, ustedes juzguen si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para él estaba claro. Para él estaba súper claro que la palabra de Dios está por encima de toda palabra humana. Ahora vamos a orar. Querido Dios, que podamos ser hijos tuyos fieles, amparados en la sangre de Jesús, consecuentes entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que hablamos y practicamos. Bendícenos a todos y que podamos ser construidos como piedras vivas sobre la gran roca que es Jesucristo y tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos despedimos por unas pocas horas. El día de mañana, Dios mediante, estamos nuevamente aquí en Creed en sus profetas, a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.